Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Noé Martínez y usted está conectado en su canal para defender la fe, Huella Católica. Esta noche me acompaña el hermano, amigo y miembro de este canal también de Huella Católica, el hermano Rigo Ardón. Él vive en la ciudad de San José, Costa Rica. Él es un laico católico de la parroquia San Isidro Coronado en San José. Es estudiante de la Escuela de Apologética DASAM, tiene un diplomado en Historia Universal del Instituto Cultural Helénico de México y también es estudiante de Historia Universal en la Universidad Tecnológica de México. Así que le damos la bienvenida esta noche al hermano Rigo Ardón, que nos va a estar compartiendo la clase 5, que es el primado de Pedro, uno de los temas que a mí me encanta más y que lo sé debatir muy bien. Pero esta noche me toca, con el honor de que me da, presentar al hermano Rigo, porque él va a dar el tema. Así que bienvenido, Rigo, al canal Huella Católica y bienvenido a todos los que nos están viendo. Buenas noches, Noé. Buenas noches a toda la audiencia de Huella Católica. Para mí es un honor, un placer, como bien dijiste, presentar este tema tan interesante de esta charla 5 del Seminario Católico de Apologética Rúa 2024, ¿verdad? Esperando, dándole gracias a Dios, primero que todo, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos esta noche y poder, pues, aprender un poco de este tema, como bien dices, tan bonito, tan apasionante como es el tema del primado petrino. Esperando, pues, que disfruten la charla. Así es, y ahí están ya los hermanos conectándose, van llegando poco a poco. Esto siempre es así, ¿no? Se van incorporando y esperamos que esta charla igual les guste a todos. Bien, el seminario está hecho de una forma, o mejor dicho, de una mecánica del cual el moderador, que en este caso soy yo, sale del recuadro y solo queda el hermano Rigo para que él no tenga ninguna interferencia o que él vaya a tener algo, ¿no?, que lo desvíe el tema. Por eso, totalmente solo para que se pueda concentrar. Así que, hermano Rigo, que Dios te bendiga. Vamos a dar inicio a este tema. Y cuando tú necesites que te coloque tu presentación, me avisas. Tienes 50 minutos a partir de ahora o el tiempo que tú creas necesario. Listo, hermano. Ya, si quieres poner la primera diapositiva de una vez. Ok, hermanos. Hoy vamos a hablar del tema del primado petrino. ¿Y qué es el primado de Pedro? Bueno, es justamente que Jesús hizo de Pedro el primero entre sus apóstoles y por lo tanto el líder, el jefe de su iglesia, que es una iglesia evidentemente católica. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué significa la palabra católica? Católica viene del griego católicos, que significa universal. ¿Y qué significa universal? Bueno, significa totalidad. Es decir, que abarca todo y a todas, pues esa fue la misión que Jesucristo le encomendó a los primeros miembros de su iglesia, en este caso a sus discípulos, y esto lo vemos reflejado en Mateo 28:19, cuando Jesús les dijo, vayan por todo el mundo, abarca todo, y hagan de todos mis discípulos, abarca todos. Así que aquí tenemos una expresión bíblica de lo que es la universalidad de la iglesia, que tenemos de forma implícita en la escritura. Pues bien, esta iglesia que Cristo edifica en Mateo 16, 18, 19, no la dejó sola, no la dejó acéfala, es decir, sin cabeza. No, Cristo la encomienda a los apóstoles, siendo Pedro el jefe del grupo. Y es justamente en este contexto donde probaremos, y a mí me gusta, como lo hago en los debates, con las tres fuentes de autoridad de la iglesia que los católicos nunca debemos negociar, que es el magisterio, la escritura y la tradición, pues la existencia del primado petrino en la historia del cristianismo. Y cuando hablamos de primado petrino no nos referimos solamente a un primado de honor, sino también a un primado jurisdiccional, como veremos más adelante. Ahora, valga preguntarse, ¿quién era este personaje llamado Pedro en la Biblia? Bueno, hay que decir que su nombre hebreo original, pues no era Pedro, sino que era Shimón, que significa el que oye, el obediente. También, otro dato más sobre Pedro es que él fue un galileo de Betsaida, también fue hijo de Jonás, por eso se le llamaba Shimón Bar Joná, y también fue un humilde pescador,
quien recibió pues un llamado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él también fue obispo de Antioquía, pasó a ser obispo de Roma y finalmente, hay que decirlo, fue martirizado del emperador Nerón alrededor del año 67, casualmente el mismo año que murió San Pablo, también mártir. Ahora, teniendo este breve contexto sobre quién fue la persona de Pedro, vayamos con el magisterio y vamos a las primeras pruebas. ¿Qué enseña el magisterio católico sobre el primado petrino? Bueno, siguiente, por favor. Cuando hablamos de magisterio, ¿a qué nos referimos? Bueno, el magisterio es la autoridad de la Iglesia que en materia de moral y de dogma ejercen los obispos en comunión con el obispo de Roma, es decir, con el Papa. El magisterio nos da la verdadera y correcta enseñanza sobre los diversos temas que nosotros también defendemos en apologética. Es decir, cuando yo hago defensa de la fe, no enseño lo que yo crea, lo que yo pido, lo que yo sienta. No, es lo que el magisterio de la Iglesia, que es infalible en temas doctrinales, enseña. De hecho, la palabra magisterio tiene que ver con el magíster, es decir, con el maestro. ¿Y cuál es la función principal de un maestro? Bueno, pues la enseñanza. Siguiente, por favor. Y vamos a empezar con pruebas del magisterio, citando documentos a favor del primado petrino que tenemos en nuestro magisterio, y uno de ellos es el catecismo. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos dos numerales del catecismo que se complementan, no se contradicen, como erradamente afirma el protestantismo. ¿Sobre quién o qué Cristo fundó su iglesia? Es una pregunta válida que tenemos que hacernos. Bueno, yo les comento a ustedes que la Iglesia Católica contempla las dos opciones. La opción A es la que tenemos en el numeral 424 del catecismo, que los protestantes, cuando debatimos este tema, no suelen argumentar con eso, ¿verdad? Pero aquí nos habla sobre la confesión de fe, pero siempre en la persona de Pedro como líder de la iglesia, no de otra persona. Y vamos a analizar este texto. Este texto es muy importante porque dice lo siguiente: movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, noten que yo lo subrayé con amarillo, por San Pedro, no por otro, Cristo ha construido su iglesia. Y hermanos, pues esto es muy importante porque no podría ser simplemente la confesión de fe dejando por fuera a Pedro, porque entonces tendríamos que aplicar esa misma pauta a todas aquellas personas que tuvieran la misma confesión de fe o una muy parecida, incluso antes de Pedro. Por ejemplo, Juan 1:49 con Natanael, que dijo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O incluso María Magdalena, que en Juan 11:27 también le dice a Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. O los hombres endemoniados que menciona Marcos 5, 6, 8. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Bueno, si las rocas afirmar que Cristo es el Hijo de Dios viviente, entonces los demonios, María Magdalena y Natanael, serían también la roca, ya que ellos también lo han declarado. Pero a ninguno de ellos Jesús los declaró como Kefa, como si hizo con Pedro, ni a ellos se les dio las llaves del reino, como si hizo con Pedro, ni a ninguno de ellos les dijo: apacienta mis ovejas, como si hizo con Pedro. Entonces, hermanos, aquí tenemos que la persona de Pedro directamente fue también la piedra de la iglesia, y esto lo vemos reflejado en el siguiente numeral, que los protestantes no nos suelen citar. ¿Por qué? Bueno, me imagino que porque no les conviene, y es el numeral 881. Son varios, pero yo les quise traer solamente este. Dice: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Es decir, que la iglesia se edifica también sobre Pedro, no sobre otra persona. Por eso yo quise aquí subrayarles
cuando dice el nombre de Pedro y solamente de él. Bueno, esta parte el protestante nunca la va a citar, pues porque evidentemente no le conviene. Y si vemos bien al final de este texto del numeral 881, claramente se habla de esa sucesión apostólica que tienen los obispos de Roma con respecto al primado petrino. Siguiente, por favor. Ahora, hermanos, también antes de nombrar el Código de Derecho Canónico, yo quiero citarles a un erudito protestante llamado David Klein, quien es profesor del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Miami en Estados Unidos, que en su obra La Biblia en la Historia, cómo los textos han dado forma a los tiempos, página 80, hace un interesante comentario sobre el tema del primado de Pedro y dice: solo recientemente, como he señalado, se ha alcanzado un consenso académico con respecto al texto en general y se ha llegado unánimemente en la interpretación de esta roca, es decir, que se refiere a Pedro. Y ojo, lo dice un erudito protestante y habla de un consenso académico, así que no pueden decir los hermanos separados que es un invento católico. Ahora, aquí en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 331, nos habla justamente de esas funciones que tiene el líder de la Iglesia, en este caso el Papa, dentro de la misma Iglesia Católica. Dice: el obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente, o sea, solo a él, a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. Vamos a analizar rápidamente este canon 331 del Código de Derecho Canónico. Claramente se dice que la función se le asignó singularmente a Pedro y lo llama primero entre los apóstoles, porque justamente en eso consiste el primado petrino, en que Pedro es el primero de los apóstoles, el jefe, el líder, pero también nos habla de esa sucesión apostólica porque dice y que había de transmitirse a sus sucesores. Es decir, la autoridad de la Iglesia no se terminó cuando murió Pedro, sino que continuó en sus sucesores, que fueron los obispos de Roma, y que sigue hasta el día de hoy, más de 2000 años después, y que seguirá hasta el día que Cristo viene. Siguiente, por favor. Pero, hermanos, un dato histórico más que yo les quise traer a ustedes son los concilios. ¿Por qué? Porque los concilios, recordemos, son la máxima expresión de autoridad de la Iglesia. Entonces, ¿qué dijeron los concilios respecto al primado de Pedro? Bueno, yo aquí citaré dos concilios ecuménicos, que fueron los concilios de Éfeso, que es el que ustedes tienen en pantalla ahorita, y el concilio de Calcedonia, que fueron integrados en su gran mayoría por padres de la Iglesia oriental, es decir, por los obispos. Recordemos que la palabra obispo viene del griego episcopos, que significa supervisor, donde vemos un claro consenso de los padres de la Iglesia con respecto a la primacía de Pedro, y esto ocurrió 6 siglos antes de que pasara el cisma de Oriente. Vamos a dar lectura a lo que dice el concilio de Éfeso, ¿verdad? Que fue del año 431 y aparece en el discurso de Felipe, legado del romano pontífice, en la sesión tercera. Dice: a nadie es dudoso, antes bien, por todos los siglos, fue conocido que el santo y muy bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo, y a él, o sea, Pedro, le ha sido dada la potestad de atar y desatar los pecados, y él en sus sucesores vive y juzga hasta el presente y siempre. Vamos a hacer un breve análisis de lo que dice este concilio de Éfeso. Primero dice: a nadie es dudoso. Ya vemos que en los primeros 5 siglos de historia del cristianismo, nadie pues dudaba de la autoridad que tenía
el sucesor de Pedro y la que tenía Pedro cuando estaba vivo todavía. Por eso le llaman bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica. Y ojo, porque esto no lo declararon únicamente obispos occidentales. No, 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 no. Esto en su gran mayoría lo declararon en un concilio ecuménico también los obispos orientales antes de que ocurriera el cisma de Oriente, de hecho 6 siglos antes. Y también habla al final de este texto de la función justamente de Pedro, porque él le dice, y a él Pedro le ha sido dada la potestad de atar y desatar los pecados. Eso obviamente nos habla de una autoridad. Y dice, en sus sucesores vive y juzga hasta el presente, hablamos del siglo V, y siempre. No dice hasta que ocurra el cisma de Oriente, no, 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 y siempre. Ahora, vayamos con lo que dice el siguiente concilio, ¿verdad? Y aquí nos referimos al concilio de Calcedonia, siguiente por favor, del año 451. Es decir, hablamos ya a mitad del siglo V. Dicen las actas del concilio, sesiones 2 y 3. Esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles, debemos creerla. Anatemas a quien no la cree. Pedro nos ha hablado por medio de León. Esta es la verdadera fe, porque el Santísimo y Bienaventurado León, arzobispo de la gran y antigua Roma, a través de nosotros y a través del presente sacrosanto sínodo, junto con el 3 veces bienaventurado y todo glorioso Pedro, el apóstol que es la roca y fundación de la Iglesia Católica y la fundación de la fe ortodoxa. Vamos a analizar también brevemente este texto. Ojo que aquí dice que esta es la fe de los padres, es decir, que eso era lo que creían los padres de la iglesia, los obispos, los presbíteros, que eran las autoridades de la iglesia en esa época y que lo siguen desde luego pues siendo hasta el día de hoy, sobre el primado de Pedro. Y dice, debemos creerla, no es si usted quiere, si usted puede, no, 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 es obligatorio si quieres pertenecer a la verdadera y única iglesia de Cristo, porque también dice, anatemas a quien no la cree. Recordemos que la palabra anatema significa maldito. Pedro nos ha hablado por medio de León. ¿Quién era León? Pues el obispo de Roma en esa época. Y ojo lo que dice al final, cuando yo lo subrayo aquí con amarillo, dice, junto con el 3 veces bienaventurado y todo glorioso Pedro, el apóstol que es la roca y fundación de la Iglesia Católica y la fundación de la fe ortodoxa. ¿Por qué yo lo subrayé con amarillo? Bueno, cuando nosotros debatimos con los protestantes, ellos suelen decir que no había un consenso de los padres en afirmar que Pedro era la roca de la iglesia. Bueno, aquí vemos que en el concilio de Calcedonia, que fue un concilio ecuménico integrado por todos los obispos de la iglesia, tanto orientales como occidentales, reconocen como la roca, fundación de la iglesia católica y de la fe ortodoxa, a el obispo de Roma en ese tiempo, que era el obispo León. Entonces sí había un consenso en los padres por medio de la máxima expresión de autoridad, que era un concilio ecuménico, en reconocer como la roca de la iglesia a la persona de Pedro. Vayamos a la siguiente, por favor. Ahora, hermanos, yo quise reforzar un poquito esta exposición sobre el tema del magisterio, ¿verdad? Aquí del primado de Pedro, citando a Michael Smaus en su obra Teología Dogmática, volumen 4, La Iglesia, páginas 460-461. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿quién es este señor? Bueno, yo les comento que este señor, Michael Smaus, fue nada más y nada menos que el maestro del Papa Benedicto XVI, toda una eminencia dentro de la Iglesia. Esto dijo Michael: el primado procede de Cristo. Cristo mismo lo fundó, haciendo mandatario a Pedro. Al transmitir el primado de derecho a Pedro, fue fundado a la vez por él el papado. El poder del Papa procede pues de Cristo, por tanto viene de arriba, no de abajo. Sin duda tiene su asiento en la esfera visible de la Iglesia, pero no es de derecho humano, sino de derecho divino. ¿Por qué de derecho divino? Porque justamente Michael Smaus dice que el primado petrino viene de arriba, es decir, de Jesucristo, y Jesucristo es Dios, y así él lo estableció en la Escritura. Por eso el primado es de derecho divino. Pero no solamente Michael Smaus. También, siguiente, por favor. Quise reforzar también citando a otro obispo
que es nada más y nada menos que el obispo e historiador católico Michael Miller en su obra The Shepherd and the Rock de 1995, que dice al respecto: el hecho de la primacía romana surgió antes de que su naturaleza fuera explicada y justificada. Además, Roma nunca necesitó exigir el reconocimiento de sus prerrogativas, más bien fue aceptada pacíficamente. ¿Y por qué fue aceptada pacíficamente la Iglesia de Roma? Bueno, justamente porque era la que tenía el liderazgo, la autoridad en el cristianismo de esa época, y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Ahora, probado con estas cuestiones del magisterio, vayamos a la siguiente prueba, la siguiente, que es justamente la sagrada tradición. Hermanos, aquí valga hacer una aclaración muy importante. Cuando nosotros hablamos de la sagrada tradición, no nos referimos a cualquier tradición, ¿no? Nos referimos a esa tradición de la Iglesia que es filtrada y aprobada justamente por el magisterio de la Iglesia, que es infalible. Entonces, hermanos, vamos a citar de forma retroactiva en el tiempo a algunos padres de la Iglesia que hablaron en favor del primado petrino. Y vamos a empezar en el siglo V, con nada más y nada menos que uno de los grandes padres de la Iglesia, como lo fue San Agustín de Hipona, quien en su obra Réplica a la Carta de Manés dijo: aún dejando de lado, repito, esta sabiduría que vosotros no creéis que se halla en la Iglesia Católica. Hay muchas otras cosas que me sujetan en su seno. Me sujeta la sucesión de sacerdotes. ¿De dónde? Desde la misma cátedra del apóstol Pedro, a quien el Señor confió después de su resurrección el pastoreo de sus ovejas, hasta el episcopado actual. Es decir, que San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia, reconocía la autoridad que tenía no solo el apóstol Pedro delante de todos los demás apóstoles, sino también de sus sucesores hasta la época en que él vivía, y obviamente pues después de que él vivió. Ahora, vamos al siglo IV, siguiente por favor, y vayamos con el padre de la traductología, San Jerónimo de Estridón, quien en su obra Carta al Papa Dámaso 15.2 expresó lo siguiente: no sigo a ningún líder sino a Cristo, y no me uno en comunión con ninguno sino con lo bendecido, que es la silla de Pedro. Yo sé que esta es la piedra sobre la cual la iglesia se ha construido. Cualquiera que coma el cordero fuera de esta casa es profano. El que esté junto a la silla de Pedro es aceptado por mí. ¿Por qué quise traer a colación en esta exposición a San Jerónimo de Estridón? Generalmente, cuando nosotros dialogamos, conversamos, debatimos con los hermanos protestantes sobre el tema del canon bíblico, ellos nos sacan muchas veces en cara a San Jerónimo de Estridón, pero yo, basado en esta carta de San Jerónimo al Papa Dámaso 15.2, les preguntaría a los hermanos protestantes: ¿están ustedes junto a la silla de Pedro para ser aceptados por San Jerónimo, como dice aquí? Evidentemente que no. Entonces, ¿por qué ellos citan a su favor un padre de la iglesia que evidentemente era católico y que aceptaba la autoridad del obispo de Roma, es decir, del sucesor de Pedro? Y él dice: yo sé que esta es la piedra sobre la cual la iglesia se ha construido. Obviamente habla del episcopado romano. Cualquiera que coma el cordero fuera de esta casa es profano. Fuertes palabras de San Jerónimo para las personas que no abrazan la fe católica. Siguiente, por favor. Vayamos al siglo III con San Cipriano de Cartago, un obispo occidental que en su obra Unidad de la Iglesia Católica dice: sobre él, Pedro, Jesús construye la iglesia, y a él le ordena alimentar las ovejas. Y aunque él asigna poderes a otros apóstoles, aún así él fundó una sola silla, y él estableció una fuente y una razón intrínseca para esa unidad. Ciertamente los otros también fueron lo que Pedro fue, pero a Pedro se le dio una primacía, por la cual se hace claro que hay solamente una iglesia y una silla. A ver, analicemos esta cita de San Cipriano. Él dice que sobre Pedro Jesús construyó la iglesia y le ordenó alimentar las ovejas. Obviamente, como ovejas se refiere al rebaño, a la iglesia. Y él continúa: y aunque él asigna poderes a otros apóstoles, porque nosotros como católicos no negamos que los demás apóstoles evidentemente también tenían autoridad, pero obviamente en comunión con el apóstol Pedro. Por eso dice que él estableció una fuente y una razón intrínseca
para vida, porque justamente el liderazgo del obispo de Roma es el que establece esa unidad dentro de la iglesia. Por eso finaliza diciendo, pero a Pedro se le dio una primacía, es decir, Pedro era el jefe de los demás apóstoles. Por eso termina diciendo San Cipriano que hay solamente una iglesia y una silla. Siguiente, por favor. Y aquí pues quise traer a colación también esta carta que es muy poco conocida del siglo III, que es una carta dirigida al Papa Dionisio de Roma. Dice lo siguiente, pero algunas personas habían presentado una acusación contra el obispo de Alejandría ante el obispo de Roma, como si hubiera dicho que el hijo fue hecho y no coesencial con el padre. E indignado el sínodo de Roma, el obispo de Roma expresó sus sentimientos unidos en una carta a su homónimo. Y así este último, Dionisio de Alejandría, en defensa escribió un libro con el título de Refutación y Defensa. Y así le escribe al otro Dionisio, que era de Roma. Y mi carta, como dije antes, debido a las circunstancias actuales, no puedo presentarla o te había enviado las mismas palabras que utilicé, o más bien una copia de toda ella, lo cual si tengo oportunidad haré todavía. Ojo, hermanos, porque generalmente en los debates los hermanos protestantes nos van a sacar un canon de un concilio ahí, si no me equivoco, de Nicea, creo que fue el concilio, el canon sexto, donde habla del obispo metropolitano, el obispo de Alejandría, que es, como dicen, independiente, que nadie lo manda, y eso no es así. Aquí vemos claramente en esta carta del siglo III, donde se le envía a Dionisio de Roma acusando al obispo de Alejandría, que también se llamaba Dionisio, por eso le dicen homónimo, porque llevaban el mismo nombre, y lo acusan ante quién, ante el obispo de Roma. Bueno, si todos eran iguales, ¿por qué acusan al obispo de Alejandría ante el obispo de Roma? Porque el obispo de Roma era el juez de la iglesia y por lo tanto la cabeza, porque evidentemente un juez tiene autoridad. Siguiente, por favor. Sobre esta carta hace un interesante comentario el escritor europeo llamado Vladimir de Omerson en su obra El Papado, página 49. Dice lo siguiente, hermanos, pongan atención. Esta es una prueba de importancia capital. Aquellos egipcios en la sede de Alejandría no tenían ninguna duda. Su obispo era un personaje considerable. La sede de Alejandría, una de las más antiguas de la iglesia, pero no dudaron. Sabían que existía un árbitro soberano en las disputas que pudieran surgir dentro de la iglesia y que ese árbitro supremo era el obispo de Roma. Por eso lo acusaron ante el obispo de Roma. Dice, el jefe de la iglesia de Roma habla allí de hecho como un maestro que decide y no como un teólogo que discute. Transmite la enseñanza apostólica de la que tiene la custodia soberana. Entonces, aquí no estamos hablando únicamente de una primacía de honor. Aquí estamos hablando de una primacía jurisdiccional, ya que la ciudad de Alejandría, donde Dionisio era el obispo, pues estaba muy lejos de Roma, muy lejos de Italia, estaba en Egipto. Alejandría no estaba cerca de Roma, no formaba parte de lo que actualmente conocemos como el país de Italia, no, estaba muy lejos y aún así a él, a Dionisio de Alejandría, lo acusan ante el obispo de Roma. Por eso es que el obispo de Roma, como bien dice Vladimir de Omerson, era el árbitro supremo en este asunto, el árbitro soberano, porque era el que tenía la mayor autoridad, porque todos los jueces, vuelvo y repito, pues tienen autoridad. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de otra carta del siglo II de Dionisio, el obispo de Corinto, dirigida a Sotero, el obispo de Roma por aquella época, y nos habla de una primacía de caridad para todas aquellas personas protestantes o personas no católicas, incluso ateos, que nos dicen, vea, es que la iglesia católica nunca ayuda a los más necesitados, es que la iglesia católica tiene muchos lujos, muchas riquezas, no ayudan. Pues aquí esta carta, que es desde el siglo II, pues refuta contundentemente ese argumento. Dice, porque desde el principio tenéis esta costumbre, ¿cuál? La de hacer el bien de múltiples maneras a todos los hermanos y enviar provisiones por cada ciudad a muchas, no pocas, a muchas iglesias, conservando así como romanos que sois una costumbre romana transmitida de padres a hijos, costumbre que vuestro bienaventurado obispo Sotero no solamente ha mantenido, sino que incluso la ha aumentado, suministrando por una parte socorros abundantes para enviar a los santos y por otra como padre
padre, porque muchos dicen, vea, al Papa le dicen hasta el siglo V, siglo VI se le da ese título. No, recordemos que la palabra Papa viene del griego papas, que significa padre. En esta carta, ¿verdad? Que hace Dionisio de Corinta a Sotero en el siglo II, ya vemos cómo al obispo Sotero, obispo de Roma, le llaman padre, por lo tanto papa. Dice, como padre que ama tiernamente a los suyos, consolando con afortunadas palabras a los hermanos que llegan a él. Entonces, la carta no nos habla únicamente de una ayuda con palabras, no, nos habla de una ayuda con hechos, de ayudar a todas, a muchas, porque el texto dice muchas iglesias, dándoles provisiones. Entonces, la iglesia siempre se ha preocupado para ayudar a otras iglesias, incluso a los más pobres, a los más necesitados. Siguiente, sobre esta carta hace eco Klaus Schatz en su obra El primado del Papa. Y ojo, hermanos, a lo que dice este interesante comentario. Esta interpretación, primacía de caridad, es sin duda adecuada, coincide con el texto citado de Dionisio de Corinto y se ajustaría perfectamente a la responsabilidad y preocupación fraterna de la Iglesia romana por las otras iglesias. Así se desprende del tenor general de la carta. La Iglesia romana es maestra de las otras. Obviamente tiene autoridad, porque un maestro tiene autoridad de enseñar, y a diferencia de ellas no necesita exhortación. ¿Por qué no necesita exhortación? Porque es la que lideraba todas las iglesias en esa época. Siguiente, por favor. También vamos a citar en el siglo II a San Ignacio de Antioquía en su carta a los romanos, que dice: Ignacio, el también llamado portador de Dios, a la perdonada en la magnanimidad del Altísimo Padre y de Jesucristo su único Hijo. Oiga los títulos que le da la Iglesia de Roma: a la Iglesia amada, iluminada en la voluntad de quien ha querido todo lo que es según el amor de Jesucristo, a la que preside en la región de los romanos. ¿Qué es esa iglesia? Digna de Dios, digna de honor, digna de bienaventuranza, digna de alabanza, digna de ser favorecida, digna de inocencia, que preside en el amor, la que posee la ley de Dios. ¿Acaso, este santo del siglo II, un padre apostólico, discípulo directo de los apóstoles, decía que la iglesia católica, la iglesia romana, era la ramera de Babilonia? No. Él no decía eso, y él estaba más cerca de la época que muchas iglesias protestantes de hoy en día que hablan contra la iglesia católica romana, y le da una gran cantidad, como decimos aquí en mi país, de piropos a la iglesia de Roma, ¿verdad? Y le dice que es la que preside en la región de los romanos. Recordemos también que el imperio de Roma era muy grande, donde la ciudad de Roma, obviamente la ciudad más importante, era su capital. Pero lo más importante que es que el amor, es decir, no solo era una autoridad de honor jurisdiccional, sino también de amor al prójimo, y termina diciendo que es la que posee la ley de Dios, y habla en singular, no en plural. Siguiente, por favor. Ahora vamos a citar otro padre apostólico, y es justamente de finales del siglo I, y me refiero a San Clemente Romano, el obispo de Roma, en una carta dirigida a la iglesia de Corinto. Dice: a causa de las repentinas y sucesivas calamidades y tribulaciones que nos han sobrevenido, creemos, hermanos, haber vuelto algo tardíamente nuestra atención a los asuntos discutidos. Nos referimos, carísimos, a la sedición extraña y ajena a los elegidos de Dios, abominable y sacrílega, que unos cuantos sujetos, gentes arrojadas y arrogantes, han encendido hasta punto tal de insensatez que vuestro nombre, venerable y celebradísimo y digno del amor de todos los hombres, ha venido a ser gravemente ultrajado. Y ojo a lo que viene aquí, porque es la parte más importante de esta carta. Dice: mas si algunos desobedecieren a las amonestaciones que por nuestro medio os ha dirigido él mismo, sepan que serán reos de no pequeño pecado y se exponen a grave peligro, mas nosotros seremos inocentes de este pecado. Y ojo, hermanos, porque aquí nos está hablando esa autoridad que tenía Clemente, el obispo de Roma, incluso sobre la afligida iglesia de Corinto. Y aquí yo tengo que hacer un comentario muy interesante sobre este texto, porque habría que preguntarse lo siguiente.
Vea, primero, porque el autor aquí se ve la autoridad porque comienza presentando algunas excusas por no haber podido tomar cartas en el asunto con prontitud en los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Y segundo, por el tono amenazante, pero a la vez también fraternal del obispo de Roma si desobedecen las amonestaciones hechas por esa misma iglesia romana. Ahora, hermanos, hay que mencionar algo muy importante, que para la fecha en que ocurrió esta revuelta de la iglesia de Corinto a finales del siglo I, estaba todavía vivo y presidiendo en la cercana ciudad de Éfeso el apóstol San Juan el Evangelista. Y recordemos que San Juan no solo fue evangelista y apóstol, sino que fue el discípulo amado de Cristo. Y esto lo atestigua otro padre de la iglesia, San Irineo de León, cuando dice: finalmente la iglesia de Éfeso que Pablo fundó y en la cual Juan permaneció hasta el tiempo de Trajano, esto fue antes de Trajano, es también testigo de la tradición apostólica verdadera. Entonces, hermanos, aquí habría que preguntarse por qué no intervino el apóstol Juan en lugar del obispo de Roma en la iglesia de Corinto si estaba más cerca Juan que Clemente, o aún todavía más cuestionable, ¿por qué no actuó el obispo de Corinto si era su propia iglesia? ¿Por qué tuvo que acudir a la autoridad del obispo de Roma del otro lado del mar? Bueno, justamente porque la autoridad la tenía precisamente el sucesor de Pedro en Roma, en este caso San Clemente Romano. Y sobre esta carta, el historiador protestante Philip Schaff hace referencia. Siguiente, por favor. Y dice: el primer ejemplo del ejercicio de una especie de autoridad papal se encuentra hacia finales del primer siglo, en la carta del obispo romano Clemente a la afligida y distraída iglesia de Corinto. Es decir, que este historiador protestante que rechazaba también el papado, pues termina aceptando una realidad histórica, y es que habla de una especie de autoridad papal que se encuentra obviamente en San Clemente Romano a finales del siglo I. Ahora, vamos con la siguiente diapositiva y vamos a nombrar, bueno, a un padre de la Reforma protestante, que es Juan Calvino, en su obra Institución de la Religión Cristiana, libro cuarto, capítulo 6, párrafo 8, que hace también un interesante comentario y dice al respecto Calvino. Dice: que entre los 12 se haya elegido a uno para dirigirlos no es de extrañar. No hay senado ni cancillería, no hay colegio que no tenga su presidente, no hay compañía de soldados que no tenga un capitán. Por eso no hay inconveniente alguno en admitir que los apóstoles concedieron tal primado a San Pedro. Hace poco yo pues tuve un debate sobre el tema del primado petrino con un pastor protestante calvinista, y él como calvinista rechazaba obviamente no solo el papado, sino también el primado de Pedro. Aquí vemos que Calvino, que rechazaba también el papado, pero aceptaba el primado de Pedro, lo cual es una gran contradicción porque justamente la base del papado es el primado petrino. Pero vea lo que dice Calvino al principio, por eso lo quise subrayar con naranja: que entre los 12 se haya elegido a uno para dirigirlos no es de extrañar. No hay senado ni cancillería, no hay colegio que no tenga su presidente, no hay compañía de soldados que no tenga un capitán. Justamente todas las instituciones, todas las iglesias, pues tienen que tener una cabeza visible, un líder. Siguiente, por favor. Ahora, quise traerles también a colación un testimonio de un obispo ortodoxo, un obispo oriental llamado San Simeón de Tesalónica, quien fue un monje, obispo, teólogo ortodoxo griego bizantino y un gran liturgista del siglo XV. En su obra Diálogo contra herejes, aquí ya había pasado el tema del cisma de Oriente. Esto dice San Simón de Tesalónica: cuando los latinos, o sea, los romanos, dicen que el obispo de Roma es el primero, no hay necesidad de contradecirlos, ya que esto no puede hacer daño a la iglesia, si tan solo nos muestran que ha continuado en la fe de Pedro y sus sucesores, y que posee todo lo que provino de Pedro. Entonces él será el primero, el jefe y cabeza
cabeza de todos, el sumo pontífice. Su trono es apostólico y al pontífice que se sienta allí se le llama el sucesor de Pedro, siempre y cuando profese la verdadera fe. No hay persona sensata que se atrevería a negar esto. Bueno, yo creo que San Simeón de Tesalónica, pues hoy en día sí se daría cuenta, lamentablemente, sí hay personas insensatas que niegan esto. Y ojo, porque aquí él dice que será el primero, el jefe y cabeza de todos, el sumo pontífice. Y no solo eso, sino que dice que su trono en Roma es apostólico y al pontífice que se sienta allí se le llama el sucesor de Pedro. Muchas veces cuando conversamos, dialogamos o debatimos con los hermanos protestantes, siempre a veces nos tratan de tirar en cara a los ortodoxos. Bueno, vean lo que este monje, obispo y teólogo ortodoxo griego bizantino nos dice a favor del primado petrino. Siguiente, por favor. Ahora, vayamos con las pruebas según la Sagrada Escritura. Siguiente, por favor. Y volvamos digamos, a clarificar qué es el primado de Pedro. Bueno, cuando hablamos justamente del primado de Pedro, nos referimos al hecho de que Jesucristo hizo de Pedro el primero entre los apóstoles y por lo tanto la cabeza visible de su iglesia. ¿Qué significa la palabra primado? Bueno, primado viene del latín primatus, que significa primer lugar, grado, superioridad o ventaja, que algo tiene respecto de otras cosas. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos del primado de Pedro, nos referimos a que Pedro era el que tenía la mayor autoridad sobre los otros apóstoles. Entonces, habría que preguntarse aquí, hermanos, ¿enseña la Biblia el primado de Pedro? La respuesta es un sí contundente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, pues nos encontramos mucha, y aquí lo vamos a ver, mucha evidencia bíblica de que entre los 12 apóstoles, pues no todos tenían esa misma autoridad, sino que hubo uno de ellos, el caso de Pedro, a que desde el principio Jesús le fue dejando pues un papel muy importante, un papel principal de responsabilidad en su iglesia. Ahora, hermano, vamos directamente a la Escritura y dejemos que ella por sí misma pues nos muestre cómo Pedro llegó a ser el primer papa de la iglesia. Entonces, cuando hablamos del primado de Pedro, recordemos que es el primero es el jefe. ¿Y cómo sabemos que el primero es el jefe? Bueno, hay que decir que en la cultura hebrea el primero era sinónimo de ser el jefe, el líder de la agrupación. Y esto lo deja muy claro el libro de Primera de Crónicas 11:6, que dice: y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho el jefe. Entonces, hermanos, es sumamente interesante notar pues este detalle bíblico que tuvieron pues todos los escritores del Nuevo Testamento para con el apóstol Pedro. Resulta pues que los libros del Nuevo Testamento, y esto hay que aclararlo muy bien, se escribieron muchos años después de la ascensión de Jesús al cielo. Sin embargo, y a pesar de eso, pues todos los escritores a la hora de mencionar a 2, 3 o más apóstoles, pues casi siempre pusieron en primer lugar a Pedro. Incluso hay que decir que en las 4 listas de los apóstoles, Pedro es mencionado siempre en primer lugar, pero es todavía más clarificante, ¿verdad? Mateo 10:2, donde se dan los nombres de los apóstoles y dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Hermanos, aquí no nos están hablando de mencionar a Pedro primero en un orden matemático, porque solamente a Pedro le llaman primero, no dicen primero Pedro, segundo Juan, tercero Andrés, cuarto Bartolomé, no, solo a Pedro le llaman primero, por lo tanto no hablan en un orden matemático, tampoco están hablando en un orden cronológico de cómo Jesús fue conociendo a cada uno de los 12 apóstoles y los fue llamando a su ministerio, porque al primero que llamó, obviamente a su ministerio, al primero que conoció, no fue a Pedro, sino fue al hermano menor de Pedro, Andrés. Siguiente, por favor. Ahora, sobre esto, pues no lo invento yo, no es un invento de la Iglesia Católica, sino que el teólogo protestante anticatólico, lamentablemente, John MacArthur, en su comentario del Nuevo Testamento al Evangelio de Mateo, hace un interesante comentario y dice al respecto, dice: antes que nada, en las 4 listas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, Pedro siempre está de primero. En Mateo 10:2, el primero no se refiere al orden de selección, porque Jesús llamó a Andrés, hermano de Pedro, antes de llamar a Pedro.
lo que acabo de explicar yo. Luego dice, en este contexto, protos, que en griego significa primero, indica más importante en rango, lo dice un teólogo protestante. Pero en términos de función, Pedro fue el primero, el miembro principal de los 12. Proto se utiliza con el mismo significado en 1 Timoteo 1:15, donde Pablo habla de sí mismo como el primero de todos los pecadores. En Apocalipsis 1:17, Cristo habla de sí mismo como el primero, protos y el último. Ningún grupo puede funcionar de manera apropiada sin un líder, y Pedro fue desde el principio el miembro guía de los 12. Y lo dice John MacArthur, un protestante anticatólico que también rechaza el papado, pero aceptaba el primado de Pedro, lo cual, vuelvo y repito, es una contradicción porque la base del papado, es justamente el primado petrino. Ahora, hermanos, ejemplos bíblicos de la primacía petrina en la escritura son los siguientes. Yo voy a hacer varias preguntas y yo mismo las iré respondiendo. ¿Quién fue el primero que se puso de pie para buscar al apóstol que iba a sustituir al apóstol Judas? Obviamente Pedro, según Hechos 1:15. ¿Quién fue el primero en predicar cuando los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo en Pentecostés? Pedro, según Hechos 2:14-38. ¿Quién fue el primero en realizar un milagro después de Pentecostés? Pedro, según Hechos 3:6. ¿Quién fue el primero en imponer un castigo disciplinario en la iglesia? Pedro, según Hechos 5:1-10. ¿Quién fue el primer apóstol en resucitar un muerto? Justamente Pedro, según Hechos 9:40. ¿A quién se le apareció primero Jesús después de resucitar? Bueno, según Pablo en 1 Corintios 15:5, al apóstol Pedro. Entonces, ¿cómo me van a decir los hermanos protestantes que Pedro no fue el primero? Y bueno, si fue el primero es justamente porque fue el líder, fue el jefe del grupo. Así que, hermanos, por supuesto, pues que si ellos pusieron a Pedro en primer lugar fue porque estaban convencidos, al igual que nosotros los católicos, que Pedro fue el primer pastor universal de la iglesia nombrado por Cristo. Ahora, recordemos una vez más lo que significa la palabra primado. Primado significa el primer lugar, así que más claro, pues ni el agua. Siguiente, por favor. Ahora, hermanos, vamos a hablar de una profecía del Antiguo Testamento que pues haya un cierto paralelismo con el primado petrino del Nuevo Testamento. Y dice el texto de Génesis 49, 8, 11. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, las otras tribus. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Bueno, hermanos, aquí hay que decir que entre las 12 tribus de Israel, pues Dios escogió a una para cumplir su promesa. Judá es la única, pues, que tiene esa promesa de estar presente cuando llegue el Mesías. Las demás tribus compartían también esta promesa en la medida en que permanecieran unidas a la tribu de Judá. Cuando las otras 10 tribus de Israel se separaron de Judá, pues perdieron esa promesa. Solo las tribus de Leví y de Benjamín, recordemos que los levitas eran los de los sacerdocios dentro del pueblo hebreo, pues permanecieron unidos a Judá, pues regresaron y compartieron esa promesa. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús también da esa promesa a un apóstol, y es justamente Pedro, según Mateo 16:18. Mas yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos, así como en la antigua alianza o el antiguo pacto descansó sobre la promesa a Judá en Génesis 49, que es el texto que acabo de citar, en la nueva alianza, pues Jesús le da también esa promesa a un solo apóstol. Ahora, vamos a ver una comparación, ¿verdad?, entre la antigua alianza y la nueva alianza con respecto a esta primacía. Por ejemplo, en la antigua alianza tenemos a Israel la promesa y a Judá, y en la nueva alianza a la iglesia cristiana la promesa y a Pedro. Bueno, de las 12 tribus, pues una
contó con la promesa justamente de que estaría firme el día que llegara el Mesías. De los 12 apóstoles, también uno solo contó con la promesa de que estaría esperando la segunda venida de Cristo, en este caso Pedro. En la antigua alianza, Judá murió y la promesa no se terminó allí, no, sino que esta se transmitió a sus sucesores a través de la pertenencia, pues lógicamente a la tribu judía. En la nueva alianza, Pedro murió también y la promesa se mantiene a través de la pertenencia de sus sucesores en la iglesia, es decir, de los obispos de Roma. Así que en la antigua alianza, las tribus que se separaron de la tribu de Judá, pues perdieron esa promesa y desaparecieron lamentablemente. Y en la nueva alianza, pues las iglesias que se separen de la iglesia, de la única, de la verdadera, fundada por Cristo sobre el apóstol Pedro, también perderán la promesa de estar firmes el día de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso les quise traer esta cita en este paralelismo entre la tribu, entre Judá y Pedro, la antigua alianza y la nueva alianza, la iglesia judía y la iglesia cristiana. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos que Jesús le da a Simón el sobrenombre de Kefa, según Juan 1:42. Le dice Jesús a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, Simón Bar Joná, pero te llamarás Kefa. Bueno, hermanos, este hombre, como ustedes pueden ver, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, pero cuando Jesús lo ve por primera vez, le cambia el nombre o le pone un apodo y le dice que en adelante se llamará Kefa, que en arameo significa piedra o roca. Y eso se debe, hermanos, a que para los hebreos, pues el nombre significaba algo muy importante en su vida, o era también la misión que ellos desempeñarían en un futuro. En el caso de Pedro, su misión era el ser la primera, según Mateo 10:2, piedra, según Juan 1:42, del fundamento apostólico y profético, según Efesios 2:20. Entonces, contamos también con algunos casos de cambio de nombre en la escritura, porque Pedro no fue el único. Antes que él hubieron varias personas a los cuales Dios les cambió el nombre. Por ejemplo, el primer patriarca hebreo, Abraham, que Dios le cambia el nombre por Abraham, que significa el padre de multitudes o padre de todas las naciones, o bien de su esposa Sarai, que Dios le cambia el nombre por el de Sara, que significa la madre de todas las naciones, o también de su nieto Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel, que significa el que lucha junto a Dios, por eso la nación de ellos se llama Israel. Bueno, esta no fue la excepción con Pedro en el Nuevo Testamento, ya desde el principio, pues Jesús ya sabía, ya veía lo que este apóstol iba a hacer en su iglesia, una piedra principal. Cuando hablamos de una piedra principal, nos referimos lógicamente a una piedra humana. A ningún otro apóstol Jesús le puso el sobrenombre de Kefa, solamente a Simón, y esto es algo pues que los protestantes no pueden refutar porque es un hecho bíblico. Ahora, para complementar esto, yo quise traerles una cita de un padre de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, un padre oriental, que dice, él cambió su nombre a Pedro, de la palabra piedra, porque sobre él, sobre Pedro después, fundaría su iglesia. Siguiente, por favor. Ahora, hay que decir, hermanos, que Jesús edifica la iglesia sobre Pedro según Mateo 16:18, donde Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ver, vamos a hacer un análisis de este pasaje. Si nosotros interpretamos este texto bíblico con todo el debido contexto desde Mateo 16:13, pues nos vamos a dar cuenta que Jesús estaba reunido ahí en ese momento con todos los demás discípulos y les pregunta a ellos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, unos que Juan el Bautista, otros que el profeta Elías, otros que Jeremías y otros que alguno de los profetas. Bueno, al ver Jesús que ninguno acertó, entonces les pregunta directamente a ellos y dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Todos callaron, silencio sepulcral. El único que por inspiración divina se levantó y le contestó fue precisamente Pedro. Tú eres el Cristo, o sea, el Mesías. Cristo viene de Cristos, que significa el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bueno, a partir de aquí, como podemos ver, Jesús le habla directamente y en singular solo a Pedro, delante de los demás apóstoles, y le dice, bienaventurado eres Simón Bar Joná, porque esto no te lo reveló carne ni sangre aquí en la tierra, sino mi Padre que está en los cielos. Noten ustedes algo importantísimo aquí, hermanos. Aquí Pedro es inspirado por Dios cuando reconoce a Jesús como el Mesías, y a partir de ahí Jesús primero lo llama por su nombre hebreo original, Simón, hijo de Jonás, y después ya lo va a seguir llamando también como Pedro. Recordemos que el nombre Pedro viene del latín Petrus. Petrus a su vez viene del griego Petros, que es un juego de palabras, una masculinización de la palabra griega Petra, que a su vez viene del original arameo
Kefa, que significa piedra o roca. Ahora, recordemos algo muy importante, que el arameo fue el idioma oficial de Jesús y los judíos en esa época, y que estas palabras Jesús se las dirigió directamente a Pedro en arameo, no en griego, no en latín, no en inglés, ni francés, ni portugués, no, en arameo. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús aquí se refiere específicamente como piedra a Pedro? Fácil, por el verso siguiente, que es Mateo 16:19. Pero antes de pasar a ese texto, yo quiero reforzar, pues, justamente trayéndoles una cita del maestro de San Agustín, San Ambrosio de Milán, que dice: Pedro es llamado roca porque como una inamovible roca, él sostiene las articulaciones y la masa del entero edificio cristiano. Ahora, siguiente, por favor. Vamos a pasar a Mateo 16:19. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, hermanos, sobre esto el Diccionario Enciclopédico de Biblia y Teología hace un comentario, una explicación muy interesante, que dice: llevar una llave o llaves era un símbolo del poder delegado de abrir y cerrar. Jesús dio a Pedro el poder de las llaves, y el uso que Pedro hizo de las llaves se narra en las etapas posteriores de Pentecostés. Y hermanos, esto es ciertísimo. Por ejemplo, nosotros vemos que en Hechos 2, 14, 40, Pedro abrió el reino de los cielos, a lo que se convirtió luego en la iglesia hebreo-cristiana. Después, en Hechos 8, 14, 17, Pedro abrió el reino también a los samaritanos. Por cierto, los judíos no los querían mucho. Y más tarde, en Hechos 10, 44, 48, en la casa de Cornelio y por medio del bautismo, Pedro abrió el reino a los gentiles. De esta manera, la iglesia llegó a ser universal, o sea, católica. Entonces, hermanos, un dato importante a agregar también es que todos los apóstoles luego ese poder de atar y desatar dado a Pedro, según Mateo 18:18. Pero solo Pedro recibió las llaves de parte de Jesús. Por lo tanto, los apóstoles sí tenían también el poder de atar y desatar, pero en comunión con Pedro. Vamos a la siguiente, por favor. Jesús ora solo por Pedro, según Lucas 22:31. Es un pasaje muy curioso y muy interesante. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, no por ustedes, por ti, singular, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Aquí vemos cómo la Biblia nos muestra claramente cómo Jesús valora a Pedro de una manera diferente a los demás. En este texto, pues Satanás quería mover a todos por igual. Sin embargo, Jesús, en vez de pedir por todos, como era lo lógico, solamente pidió por Pedro. Y más aún agrega que Pedro tendrá que fortalecer a sus hermanos al volver. Y hermanos, bueno, esa es precisamente la función del Papa, continuar la misión de Pedro de fortalecer a los cristianos en la fe. Y bueno, este punto lo hace muy evidente un padre de la Iglesia Oriental, San Epifanio de Salamina, que dice: él escuchó del mismo Dios: Pedro apacienta mis ovejas, a él fue confiado el rebaño, él los conduce de manera admirable en el poder de su propio maestro. Como ustedes pueden ver, hermanos, pues yo estoy complementando un texto bíblico con un texto patrístico, para que no digan que es una interpretación mía y que yo me lo estoy inventando o es un invento de la Iglesia Católica. Y lo más curioso es que la mayoría de padres que yo cito para complementar la escritura o diversos textos de la escritura son padres de la iglesia o fueron padres de la iglesia orientales, ¿verdad? Para que no tampoco digan que es un invento de los romanos o de los católicos occidentales. Siguiente. Ahora, Jesús amonesta solo al líder del grupo, según Marcos 14:37. Dice: volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Hermanos, este era, digámosle que, uno de los momentos más importantes, más trascendentales, por decirlo así, de la vida de Jesús. Él se aparta a orar y les dice a los tres apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, pues que lo acompañen a orar. Pero cuando Jesús regresa, lamentablemente, los encuentra dormidos a los tres. Pero en vez de llamarle la atención a los tres, como sería lo lógico, lo normal, pues solamente se dirige a Pedro y le recrimina el hecho de que él se haya quedado dormida. Aquí pregunto, ¿por qué Jesús no corrige también a los otros apóstoles si también ellos estaban dormidos?
Bueno, la respuesta es obvia. Cuando en cualquier grupo algo no funciona, pues se busca primero al jefe del grupo. Y esto Jesús pues lo tenía muy claro y por eso fue directamente con Pedro. Y Pedro también lo sabía y por eso al final él también aceptó su responsabilidad como jefe. Siguiente. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí vemos en este texto cómo un ángel pues nombra, por así decirlo, a Pedro como el líder según Marcos 16:7. Dice, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé se dirigían a embalsamar a Cristo. Al llegar vieron con sorpresa que la piedra del sepulcro había sido movida a pesar de ser grande. Ahí encontraron un ángel quien les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Ve al lugar donde lo pusieron, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Bueno, aquí vemos cómo claramente el ángel le dice a estas mujeres que fueron a ver el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Le dice, Pedro irá delante de vosotros. ¿Quién es el que va al frente de un grupo? Lógicamente el líder, el jefe. Y cómo él hace una distinción, ¿verdad?, entre Pedro y los demás apóstoles. Entonces aquí vemos cómo también el ángel lo tenía claro a Pedro como el líder del grupo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en este texto Jesús designa a Pedro como el pastor universal de la iglesia según Juan 21, 15, 18, que dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Preguntó Jesús 3 veces. Las 3 veces Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Luego Jesús le dijo 3 veces, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Bueno, les recuerdo, hermanos, que el verbo apacentar significa guiar, instruir o enseñar. ¿Quién guía? Un líder. ¿Quién instruye o enseña? Lógicamente, un maestro. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el que apacienta un rebaño de ovejas? Bueno, precisamente el pastor. Aquí Jesús está designando a Pedro como el principal pastor de su iglesia. Y también para complementar este texto, pues quise traerles una cita de otro padre oriental, Juan Crisóstomo, que dice, él le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué pasar por alto a los demás y hablar de las ovejas solo a Pedro? Fue el elegido de los apóstoles, la boca de los discípulos y el jefe del coro. Por eso lo subrayé con amarillo. Por esta razón, Pablo fue a verlo en lugar de los demás. Siguiente, por favor. Bueno, hermanos, aquí yo quiero hacer una comparación en la cátedra de Moisés de la Antigua Alianza con la cátedra de Pedro en la Nueva Alianza. Y voy a hacer una cita del libro llamado El Pueblo de Dios, que nos habla sobre la cátedra de Moisés y qué función, pues, tenía, ¿verdad? Recordemos que cátedra significa asiento. Dice, se llamaba cátedra de Moisés porque estaba destinada para enseñar en ella la ley de Moisés, o sea, era un magisterio. Los doctores leían en pie la ley o los profetas y se sentaban cuando los explicaban al pueblo. Por razón de su dignidad, autoridad legítima para enseñar y para interpretar la ley. O sea, que ellos no eran sola escritura, que cada quien iba, leía libremente y le interpretaba como quería. No, ellos obviamente estaban basados en la cátedra de Moisés, que estaba integrado por el sumo sacerdote, en hebreo Cohen Gadol, y los demás sacerdotes menores, que eran los levitas, ¿verdad? Y pues luego vemos también, siguiente por favor, esto tiene su paralelismo con la cátedra de Pedro, que es la cátedra de la cristiandad. Y la cátedra de Moisés es al pueblo judío y la antigua alianza, lo que la cátedra de Pedro es justamente a los cristianos y a la nueva alianza, un magisterio. En el antiguo Israel, pues la antigua alianza se regía lógicamente por las leyes de Moisés, con la autoridad prescrita de Dios. Y todavía pues lo siguen haciendo los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Que no han aceptado todavía a Jesús como el Mesías. Bueno, muchas iglesias protestantes no se acogen a la ordenanza e institución que Cristo estableció justamente frente a la nueva Israel, que es la iglesia cristiana católica en este caso, sino pues que algunos de ellos se someten sesgadamente a algunos de sus viejos preceptos para sacar
beneficios propios. Entonces, hermanos, al nuevo Israel, la iglesia, expresión visible de la nueva alianza, lo rige el mismo Dios en persona. Jesucristo, nuevo legislador, último y definitivo de esa nueva Israel, es decir, de la nueva alianza, pues puso al frente de esa alianza a un hombre, en este caso a Simón, a Pedro, ¿verdad? Que quiere decir roca, para mediante Pedro, legislar, edificar la nueva Jerusalén, la iglesia, y congregar en torno así a todos los pueblos judíos y gentiles de todas las naciones y de todos los tiempos. Entonces, si los judíos tenían una autoridad que era la cátedra de Moisés, que enseñaba la ley, los profetas, pues los cristianos también tienen un magisterio con autoridad liderados por Pedro y por los demás sacerdotes, en este caso los apóstoles y sus sucesores, para, pues obviamente, enseñar al pueblo cristiano. Siguiente, por favor. Ahora, sobre este texto, ¿verdad? De la cátedra de Moisés, San Macario de Egipto, ¿verdad? Un personaje oriental, hace un interesante comentario y dice: Moisés fue sucedido por Pedro, quien había confiado en sus manos la nueva iglesia de Cristo y el verdadero sacerdocio. Yo creo que más claro ni el agua. Siguiente, por favor. Muchos dicen, bueno, se murió Pedro, se terminó todo. Bueno, eso es falso. Hay una sucesión apostólica, porque desde Pedro hasta el actual Papa siempre ha existido un obispo de Roma. Se murió Pedro, siguió Lino, después Anacleto, luego Clemente, vino Evaristo, etc. En total, 266 obispos de Roma de forma ininterrumpida en la iglesia desde Pedro hasta el actual Papa Francisco. Entonces, sí vemos que hay una sucesión apostólica en la iglesia. Y sobre esto, el historiador cristiano por excelencia, Eusebio de Cesarea, y en su obra Historia Eclesiástica, libro tercero, dice: pretenden que todos sus predecesores y los mismos apóstoles enseñaron como ellos, y que la verdadera enseñanza fue preservada hasta la época de Víctor, el 13º obispo de Roma, después de Pedro. Entonces, hermanos, aquí vemos claramente cómo el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea nos habla de esa sucesión apostólica en el episcopado romano, en los sucesores de Pedro. Siguiente, por favor. Ahora, esta pregunta es interesante. ¿Estuvo Pedro en Roma? Los protestantes dicen no. Siguiente, por favor. Ya vamos a ver que sí. Y esto lo deja claro, ¿verdad? Primera de Pedro 5:13, que dice: os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Bueno, hermanos, cuando nosotros debatimos con los hermanos protestantes el tema de la iglesia, ellos nos dicen, vean, la iglesia católica romana es la ramera de Babilonia y nos citan el libro del Apocalipsis. Sin embargo, aquí, en este texto, ellos no aceptan que esa Babilonia que habla ahí se refiere a la antigua Roma. No era la Babilonia de Mesopotamia, que ya para esa época estaba prácticamente en ruinas. Entonces, aquí vemos cómo este texto de Primera de Pedro 5:13 se escribe desde la antigua Roma, lo que indica que evidentemente Pedro y Pablo estaban en Roma. Ahora, ¿esto me lo invento yo? No, hermanos, esto no lo invento yo, no es un invento tampoco católico. Si nosotros lo podemos ver también, este historiador, este profesor protestante que se llama Justo L. González, hace un comentario muy interesante, que nos va a ilustrar mucho esto. Esto dice Justo L. González en ese texto. Además, todo parece indicar que la Babilonia a la que se refiere Primera de Pedro 5:13 es Roma, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan, como dice el apóstol. O sea, aquí vemos como Justo L. González en su obra Historia del Cristianismo, tomo 1, capítulo 4, dice que Pedro sí estuvo evidentemente en Roma, pero no solamente Justo L. González, padre de la iglesia también. Por ejemplo, siguiente, San Dionisio, el obispo de Corinto, el que le escribió, recuerdan ustedes hace poquito cuando cité la carta de Clemente Romano a Corinto, a finales del siglo I. Bueno, ¿qué dice San Dionisio de Corinto en su carta al Papa Sotero, que se encuentra en Historia Eclesiástica, tomo 2, 25:8 de Eusebio de Cesarea? Dice: tú,
Papa Sotero, también has reunido por tu misma amonestación la siembra que hicieron Pedro y Pablo, ¿en dónde? En Roma y en Corinto, pues ambos por igual plantaron en nuestro Corinto y nos enseñaron, y ambos por igual, enseñando de manera similar en Italia, sufrieron el martirio al mismo tiempo. Es decir, que Pablo y Pedro estuvieron en Roma. Siguiente. Pero no solo ellos, San Irineo de León, padre apostólico del siglo segundo, en su obra Contra las herejías del año 189, dice: Mateo también publicó entre los hebreos un evangelio escrito en su propia lengua, en hebreo, mientras que Pedro y Pablo evangelizaban, ¿en dónde? En Roma, y sentaban las bases de la iglesia. También, dice San Irineo, los benditos apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado la iglesia de Roma, entregaron el edificio episcopado, ¿a quién? A Lino, el sucesor de Pedro. Pablo menciona a este Lino en la carta a Timoteo. Entonces aquí vemos cómo el padre de la iglesia, San Irineo de León, nos habla también de que Pedro y Pablo estuvieron en Roma, pero también nos habla de una sucesión de Pedro. En este caso, el sucesor de Pedro fue Lino como obispo de Roma. Siguiente. También encontramos a un padre de la iglesia del siglo III, San Clemente de Alejandría en Egipto, que en su obra Esbozos dice: las circunstancias que ocasionaron la escritura de Marcos fueron estas: cuando Pedro predicó públicamente la palabra, ¿en dónde? En Roma, y declaró el evangelio por el Espíritu. Muchos de los presentes pidieron a Marcos, que había sido durante mucho tiempo su seguidor y que recordaba sus dichos, que escribiera lo que se había proclamado. O sea, aquí claramente el texto de un padre de la iglesia oriental como San Clemente de Alejandría nos habla de esa estancia, y no solo la estancia, sino la predicación pública que hacía Pedro en la ciudad de Roma. Por lo tanto, él también nos dice que Pedro estuvo en Roma. Siguiente, por favor. También Lactancio, en su obra La muerte de los perseguidores, nos habla de Pedro en Roma. Dice: mientras reinaba Nerón, el emperador romano, el apóstol Pedro llegó ¿a dónde? A Roma, y por el poder de Dios que se le había encomendado, realizó ciertos milagros, y al convertir a muchos a la verdadera religión, edificó un templo fiel y firme para el Señor. Cuando Nerón se enteró de estas cosas, fue él quien primero persiguió a los siervos de Dios, crucificó a Pedro y mató a Pablo. Para los que dicen que Pedro no murió en Roma, si ustedes se dan cuenta, por tradición, nosotros sabemos que Pedro y Pablo murieron en Roma. La escritura no lo dice. Los protestantes aceptan por tradición que Pablo murió decapitado en Roma, pero no aceptan por tradición que Pedro murió en Roma, a pesar de que las pruebas de los padres de la Sagrada Tradición son contundentes. Siguiente. También quiero citarles a Eusebio de Cesarea, ¿verdad? En su obra Crónicas, es un historiador eclesiástico que dice: en el segundo año de la 105ª Olimpiada, 42 después de Cristo, el apóstol Pedro, después de haber establecido la iglesia de Antioquía, es enviado ¿a dónde? A Roma, donde permanece como obispo de esa ciudad, predicando el evangelio durante 25 años. O sea, el historiador eclesiástico nos dice que Pedro estuvo también en Roma. Y finalmente, hermanos, le quiero citar nuevamente a Justo L. González. Siguiente, por favor. En su obra Historia del Cristianismo, tomo 1, capítulo 4, que dice: de todas estas tradiciones, probablemente la que es más difícil de poner en duda es la que afirma que Pedro estuvo en Roma y que sufrió el martirio en esa ciudad durante la persecución de Nerón. Este hecho encuentra testimonios fehacientes en varios escritores cristianos de finales del siglo I y de todo el siglo II, y por lo tanto ha de ser aceptado como históricamente cierto. Bueno, para todos aquellos protestantes que niegan la estancia de Pedro en Roma, pues Justo L. González, que no es católico, este escritor protestante, nos menciona que es históricamente cierto, que Pedro estuvo en Roma. Entonces, hermanos, con todas estas pruebas que les traje en esta exposición, basados en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, en la historia de la Iglesia, citando incluso a teólogos o escritores o incluso padres de la Reforma Protestante, vemos claramente que no solamente Pedro estuvo en Roma, sino que fue el líder de los apóstoles. Entonces, hermanos, yo creo que con esta exposición queda más que probado el primado petrino. Muchas gracias por su atención. Listo, Noé.
Ahí estaba la clase 5 del hermano Rigo Ardón desde Costa Rica, el primado de Pedro, uno de los temas, igual como siempre lo he dicho, muy fascinante para mí en lo personal, que lo he debatido alrededor de unas 6 veces, ¿no? El primado de Pedro. Si hay alguna pregunta de los hermanos que están pendientes del video, pues pueden hacerla en este momento, ¿no? Antes que se vaya el hermano Rigo. Nos quedan alrededor todavía unos 2 minutos que se pueda responder alguna pregunta que le quieran hacer al hermano Rigo. Y igual saludar a todos los hermanos que nos están viendo. Por ahí andaba la hermana Yurani Juárez de México. Saludos para ella. A Griselda Cornejo, que también estaba conectada con nosotros. Maribel Sánchez. Está Nancy de Anda. Elsa Najarro. Anet Fernández. Oscar Medina. Y por ahí Jóvenes Santos desde Costa Rica, que imagino que tú ya los conoces, hermano No. Rigo, que ellos son un grupo que también están en las redes sociales, tienen su propio canal también. Igual para los que quieran apoyarlos a ellos con sus visitas al canal, ahí está Jóvenes Santos desde Costa Rica, igual siguen a Max bastante ellos. Bien, Bueno, quiero aprovechar el dime, espacio, Noé, dime. para hacer un agradecimiento. Esta es, como bien dices, la quinta charla, ¿verdad? Quiero agradecer a varias personas que han hecho posible este seminario que organizamos. Primero a ti y a la gente de Huella Católica por darme la oportunidad de realizar este seminario en tu canal. Gracias también a todas las personas hasta el momento que han expuesto antes que yo y a las que vendrán después de mi persona. Gracias también a las personas que han presenciado todas estas charlas, recordando que, bueno, ya no hay excusa, ¿verdad?, de los católicos para decir, yo no sabía, a mí no me enseñaran. Ya hay muchas enseñanzas en muchos canales católicos de YouTube sobre temas apologéticos. Entonces ya no es válido por parte de los católicos decir, mira, yo me fui a una iglesia protestante porque yo no sabía, a mí no me dijeron, a mí no me enseñaron. Creo que con el tema de la tecnología y toda esta modernidad y todo el internet, las redes sociales, los canales de YouTube, pues gracias a Dios, pues ya hay muchos hermanos católicos dando estas enseñanzas. Entonces, más bien Claro. agradecer a las personas que nos han seguido y que nos van a seguir durante el resto del seminario. No, gracias a ustedes también por haber tomado en cuenta este canal, Huella Católica, un canal que se creó con ese objetivo, ¿no? De enseñar y de adoctrinar a nuestros hermanos, aquellos que posiblemente nunca tuvieron la oportunidad de estar en un curso bíblico dentro de sus parroquias. Recordate que no en todas las parroquias dan cursos bíblicos. Ahí depende del sacerdote. Entonces, para eso estamos nosotros, para eso está Huella Católica, ¿no? La responsabilidad nos Así cayó a es. nosotros y hay que hacerlo. Y yo tengo una pregunta, Rigo, referente al tema. A ver, Por si ahí, la sé la bueno, pregunta y si no la sé, te digo, no lo sé. va. Sí, yo tengo una pregunta y me imagino que todos los hermanos que nos están viendo también tienen esa pregunta. Normalmente cuando se debate el tema de Mateo 16, 18, donde Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la mayoría de hermanos dice lo siguiente, y cuando te digo hermanos, me refiero a los hermanos protestantes, te dicen, no, es que Cristo no fundó la iglesia sobre la persona de Pedro, sino sobre la confesión de Pedro, sobre la fe de Pedro. Entonces, me fui a investigar un poquito y encontré que la Iglesia Católica maneja las dos áreas también. Entonces, pero, ¿qué le podemos decir a un protestante que se enfrasque en que te pueda decir, no, pero lo que dice la Iglesia Católica a mí no me interesa? A mí me interesa lo que me han dicho a mí dentro de mi congregación, que la iglesia no fue fundada sobre la persona de Pedro, sino sobre la fe de Pedro. Entonces, Bueno, no, ¿qué se le puede eh, responder a alguien de esa magnitud que te niega prácticamente todo, ¿no? bueno, es que ellos, si una persona se enterca en algo y a pesar de las evidentes pruebas que le das, no quiere entender, pues ahí no hay nada que hacer. Ya eso es cuestión de la libertad de la persona y también del Espíritu Santo de iluminar a esa persona. Y bueno, y si esa persona acepta, porque Dios a todos nos da voluntad y libertad, libre albedrío, de aceptar o no esa inspiración del Espíritu Santo para aceptar el primado de Pedro, que no es un invento católico, o sea, no es el catecismo únicamente, no es la sagrada tradición, sino ya tuviste como en esta exposición dimos muchísimas y contundentes pruebas bíblicas, ya que ellos dicen ser sola escritura, ¿verdad? Sobre el liderazgo que tenía Pedro en la iglesia. Ciertamente todos los demás apóstoles tenían una autoridad, pero Pedro
también. Ahora, no es solo sobre una confesión de fe, simplemente de cualquiera, porque como yo también mostré en esta exposición, María Magdalena, los hombres endemoniados, Natanael, también confesaron a Jesús como el Mesías. Sin embargo, a ninguno de ellos Jesús los nombró Kefa, a ninguno de ellos le dio las llaves como a Pedro, a ninguno de ellos le dio el liderazgo de la iglesia como Pedro. Y no solo en la escritura, los padres de la iglesia tampoco afirmaron que María Magdalena, Natanael o el mismo los hombres endemoniados, por haber declarado a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías, pues le dieran esa primacía a ellos, sino que se lo dieron única y exclusivamente a Pedro. Y yo creo que es más que evidente en la escritura, ¿verdad? Cuando Dios le apoda o le cambia el nombre, porque hay algunos protestantes que les molesta que le digan que le cambiaron el nombre a Pedro, sino que fue un apodo. Bueno, llámalo como quiera, pero obviamente solo a él se le puso Kefa, que significa piedra o roca en arameo, porque Jesús habla en arameo. Y eso es muy importante que dices, Noé, porque estas palabras de Mateo 16, 18 y 19, Jesús se las dice a Pedro en su idioma original, que era el arameo, porque ellos a veces nos tratan ahí que el griego, que el latín, que el francés, que el inglés. No, 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 en arameo. Y claramente le llama Kefa. Tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Jesús no está hablando solo, no está hablando frente a un espejo, como piensan muchos protestantes. No, él está hablando a Pedro directamente, en singular. Le habla a Pedro delante de los demás apóstoles. Entonces, el contexto claramente dice que se refiere como piedra a Pedro. Y hablamos no de una piedra divina, como el caso de Jesucristo, sino de que Pedro es la primera piedra humana de la iglesia, de ese fundamento apostólico y profético, porque Pedro era evidentemente un apóstol. Sí, de hecho, no sé si me permites agregar, ¿no? Sí, sí, claro, claro, Una claro, idea claro. que yo sé que va a ser muy valiosa para los que nos están viendo. Y es que cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no, Jesús por ningún momento hace una división de la proclamación de fe de Pedro con la persona de Pedro. Y esto sí lo hizo Cristo en una ocasión. ¿A dónde? Allá con el centurión. Cuando le dice el centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Pero una palabra tuya bastará para sonar a mi sirviente. ¿Cuál es la respuesta de Jesús tras la fe de este hombre? Lo recalque y dice, no he visto fe más grande en toda Jerusalén como la de este hombre. Ahí sí, Jesús está dividiendo la persona del centurión con su fe y la está poniendo en alto ante los demás, ¿no? Le está diciendo, este hombre sí tiene una fe grande. No he visto fe más grande en toda Jerusalén. Pero en Pedro Jesús no dice, oh Pedro, no he visto una fe más grande como la tuya y sobre tu fe, sobre tu proclamación, yo voy a fundar la iglesia. No, lo hace sobre la persona de Pedro. No podemos dividir la fe de Pedro con su persona. Es un total. ¿Por qué? Porque Pedro va a ser el líder de la iglesia. Y tanto su fe como su figura personal va a tener peso en esta fundación de la iglesia, en este nacer de un nuevo pueblo de Dios. Y si nos vamos a ver lo que es, si no me equivoco, Ezequiel, que hace ¿cómo se llama? La profecía de Eliaquín, ¿te recuerda, verdad? La Joaquín, profecía de claro. Eliaquín, a Pedro se la colocamos por dos razones. Una, porque el dueño de la llave, que es Cristo, se la entrega a Pedro. Y este gesto lo está nombrando padre de la iglesia a Pedro. Y en la profecía de aquí lo está nombrando padre de Jerusalén, donde se funda la iglesia, donde Claro. nace la iglesia. Entonces, por eso el católico tiene que saber dos cosas fundamentales. Una, no quedarse con lo que le dijeron al principio un protestante. Dos, ir y investigar lo que le dijeron si tiene dudas. ¿Por qué? Porque te puede surgir el problema de que digas, bueno, la Biblia dice una cosa, pero mi razón dice otra. No, aquí no se trata de la razón de cada quien, ni solamente ir a leer. Se trata de la doctrina en común que está presentando la Iglesia Católica. Yo tengo una pregunta acá del público, Rigo, y si quiero que nos das chance, te la voy a decir. Sé que ya te vas a ir a Claro. trabajar, pero Y una acotación de eso que dijiste es que importante, ¿no? Que mencionaste este pasaje del Yaquín en el Antiguo Testamento, porque el Yaquín no fue eterno. Tarde o temprano él murió y tuvo un sucesor, como antes de él estuvo Sebna, ¿verdad? Lo quitaron sí, y sí. pusieron a el Yaquín. Entonces ahí habla de una sucesión de ese encargado de las llaves de la iglesia. Mira, aquí te voy a poner en pantalla una pregunta que hace Carlos Rodríguez. Dice, ¿han habido papas que hayan sido expulsados de la Iglesia Católica? Híjole.
que hayan habido papas que hayan expulsado de la iglesia, por ahí anda el comentario de Honorio, ¿no? ¿Verdad? Que lo fueron supuestamente declarado como hereje y que en la iglesia han habido papas malos, corruptos, pues sí, o sea, cuando nosotros hablamos también de corrupción, pues bueno, eso se daba ya en los mismos apóstoles, ¿verdad? Vemos cómo Pedro, que Jesús le entrega la iglesia, lo negó 3 veces, ¿no? Y Pablo andaba persiguiendo cristianos para mandar a matarlos. El otro, en un momento tan importante en la vida de Jesús como fue su pasión y muerte, pues casi todos, excepto Juan, lo abandonaron. Pero si no me equivoco, y ahí tú me complementarás con esto, Noé, yo creo que de herejía, pues sí han sido acusados algunos, en el caso de Honorio, ¿no? Sí, claro, a lo largo de la iglesia han pasado figuras papales en los cuales pues han tenido sus desaciertos, ¿no? Pero igual la iglesia siempre la iglesia es una iglesia sabia, una iglesia que sabe afrontar las dificultades y no va a actuar como nosotros quisiéramos que actuáramos, que sacaran a patadas a un papa. No, la iglesia lo hace a la luz del Espíritu Santo. No se Sí, deja guiar por los sentimientos, por el conocimiento, no. La iglesia va caminando junto con el Espíritu Santo. Ve, aquí así hay es. otra pregunta y dice, Covers Rola dice, ¿cómo le demostramos a los protestantes que el sucesor de Pedro no aparece en la Biblia? Bueno, eso como que no aparece. El Sí sucesor de aparece. Pedro es Lino, ¿no? El Y himno, ya te exacto. comenté, por eso es el comentario de Tres. San De Irineo hecho, de León, aparecen tres. Lino, Clemente, ¿y quién es el otro? Se me va. Anacleto, si no me equivoco. Anacleto. Le Lino, decían Clemente y Anacleto. Tres aparecen. Así que covers sí aparece. sí hay. Sí hay. De hecho, creo que tuviste la cita bíblica, ¿verdad? Sí, claro. Y vi también no solamente eso, sino también las citas patrísticas, y uno de ellos fue en el siglo II, un padre apostólico como San Irineo de León, que cita a Lino como sucesor de Pedro. Sí. Recuerden que Vamos. nosotros somos no solo escritura, nosotros somos escritura, tradición y magisterio. Exacto. Bien, creo que por allá vamos a leer la última pregunta. Por aquí vi otra. Bueno, no, aquí Ana Arca dice, refiriéndose a los cursos bíblicos que dan en las parroquias, dice, dan cursos bíblicos, pero jamás dan a esta altura una extensa formación. He participado de cursos bíblicos, pero no enseñan a ese nivel. ¿Cuál es el problema que tú ves acá, Rigo? Yo tengo una respuesta, pero quiero ver si mi respuesta se apega a lo que tú vas a decirle a la hermana Ana. De hecho, Hermano, tú vas bueno, a hay dos cosas, y yo pues he hecho, entre comillas, la culpa a las dos partes, al parte del pueblo católico y a la parte del magisterio, porque no, por ejemplo, a no muchos clérigos no les gusta que se dé apologética, defensa de la fe aquí en todos nuestros países, ¿verdad? En Latinoamérica, a veces prefieren dar otras cosas que dar apologética. Y por otra parte, también a los clérigos hay que ser sinceros, a los que personas que aspiran a ser sacerdotes, como los seminaristas, en los seminarios no dan la clase de apologética, como tampoco dan la clase de demonología, ¿verdad? Cosa extraña porque lo deberían dar, porque ellos pues van a ser sacerdotes. Y el pueblo católico, que valga decir muchas veces, desgraciadamente, es muy perezoso. Una vez Salvador Melara hace mucho tiempo dijo que ellos andaban dando cursos de apologética en una parroquia, creo que allá en El Salvador, ¿verdad? En tu tierra, y que casi no Sí. iba gente. Entonces, yo hace poco también hice en mi muro de Facebook un cuestionamiento después de la primera clase que tuvimos, porque muy pocas personas lo veían. Entonces, por eso yo dije ahorita hace un rato que ya no, los católicos no pueden argumentar, yo no sabía, a mí nadie me dijo, a mí nadie me enseñó, porque canales católicos de YouTube donde den una buena enseñanza abundan, y para esto son justamente estos seminarios, para formar al pueblo de Dios. Y ustedes van a ver que en este seminario no solamente vamos a dar temas de apologética, por eso yo le puse Seminario Católico de Apologética Integral, porque va a integrar otros temas, incluso algunos temas de demonología, otros contra el progresismo, la protección que se le debe tener a la familia sobre eso, y desde luego algunos temas apologéticos. Sí, igual yo tengo prácticamente la misma idea que tú haces referente a los cursos bíblicos que dan en las parroquias. Es que muchas veces mandan a hermanos que también ellos no están bien formados. Entonces, al no estar bien formados, pues obvio van a dar una información pues un poco desconfigurada. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo cuando se eligen hermanos que van a estar al frente de una comunidad, al frente de un grupo, que deben o que sepan muy bien
manejar estos temas. Por ejemplo, eso es lo que hacemos en Huella Católica y Rigo es testigo. Cuando alguien va a ingresar a este canal a apoyar con temas, debates, exposiciones, se le hace una entrevista primero y Rigo sabe que a él se la hicimos también antes de ingresar al canal Huella Católica. ¿Por qué? Porque queremos traer a Huella Católica lo mejor de lo mejor. Aunque nosotros, en lo personal, yo, tal vez no tengo un título ni nada por decirlo, pero quiero traer lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque yo también voy a aprender de ustedes. Y yo no voy a traer a alguien que sepa menos que yo. Tengo que traer a alguien que sepa mucho más que yo para yo poder seguir aprendiendo y tener un aprendizaje de la mejor forma, ¿no? Así tendría que ser en las parroquias. No agarrar al que puede, ni al que quiere, sino al que sabe. Allí está la clave. Llevar gente que sepa dar temas. Imagínate, si vas a llevar a alguien que de arranque te dice, a mí me da nervio hablar en público, desde ahí ya no está funcionando la cosa. ¿Ves? No es solamente decir, sí, yo quiero, sino a ver si puede hacerlo. Porque si ya Claro, llevas a alguien que te dice, fíjese que yo he leído algunas cosas, pero me da miedo hablar en público. Ah, no. Otro, tenés que llevar a alguien que sepa transmitir un mensaje, ¿sí? Y ese es otro problema. Puede hacer que pueda estar en público, no le da pena, pero puede hacer que no sepa manejar un mensaje, o sea, transmitir una idea, dejar claro una situación. Y eso también en Huella Católica lo hemos cuidado, tú lo sabes muy bien, lo seguimos cuidando y manteniendo, ¿no? Aquí había alguien que, Oscar Prince, pone un mensaje, un comentario, perdón, que me parece muy interesante. Mira, dice, Honorio fue declarado hereje, maniqueísmo, pero ya muerto. Esto también habría que recalcarlo, porque así no fue tal vez en vida que fue expulsado, no que la iglesia, como digo, actúa de forma sabia y no se va a claro, dejar llevar por una emoción, por un enojo, ¿no? Bien, claro. ya para cerrar ya la participación de esta noche, hermano Rigo, agradecerte la oportunidad que nos diste de estar compartiendo contigo cámara. Para mí es un honor estar contigo esta noche. Igual nos emociona saber de que Huella Católica seguirá dando estos seminarios. De hecho, después de este seminario, Max está preparando otro y creo que tú vendrías con otro mucho más adelante, ¿no? Así que hay trabajo en el 2024, hay que seguirlo haciendo. El 2023 estuvimos muy callados, Huella Católica estuvo demasiado callado. Y yo no sé si ustedes ya notaron, Huella Católica eh, no está generando debates actualmente, ya se fijaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos para otra etapa y era esta. Y se lo dije hace un par de años. Huella Católica va evolucionando, no solamente se va a quedar con debates. Esta era la etapa que yo añoraba y soñaba llegar. Y falta una tercera etapa que espero en Dios se logre, pero eso ya va más adelante, que de hecho con el grupo lo vamos a hablar en los días siguientes. Así que gracias a ustedes, gracias Rigo, que el Señor te bendiga. Cerramos con un minuto de oración, no sé si me ayudas con la oración y ahí finalizamos, hermano. Claro, hermano. Bueno, primero que todo, gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, Señor. Gracias por un día más de vida, por la salud, por el trabajo, por nuestras familias, por nuestros amigos, por la gente buena que hay en el mundo, por tu santa iglesia extendida por todo el mundo. Gracias por el alimento que pones en nuestras mesas todos los días. Y gracias por todo lo bueno que nos das y nosotros no sabemos pedir. Te pido, Señor, por aquellas personas que no tienen dónde vivir, que no tienen qué comer, que andan en malos caminos, en drogas, en alcoholismo, en brujería, en satanismo. Señor, a ellos también que son tus hijos, cuídalos, ilumínales su mente, su corazón, para que vuelvan por buenos caminos, por el único camino que existe, que eres tú. Gracias, Señor, también por darnos una oportunidad de estar un día más aquí reunidos, de poder proclamar tu palabra, la enseñanza de tu santa iglesia que dejaste. Y gracias por todas las personas que están mirando estas enseñanzas, por hacer posible, gracias a ti, Señor, este seminario, porque sin ti no se puede hacer nada, sin ti nada somos. Te pido, Señor, que nos perdones por todos los pecados que hemos cometido hasta hoy, tanto de pensamiento, palabra, obra y omisión. No nos abandones nunca, cuídanos, protégenos, bendice nuestras vidas. Y Señor, si nosotros nos llegáramos a apartar de ti, por favor, no te apartes de nosotros nunca, porque sin ti nada somos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Ahí estamos entonces, hermanos. Nos vemos en la clase 6. Ya próximamente le vamos a publicar el post. ¿Quién va a estar con nosotros en la clase 6? Y sé que también va a estar muy interesante. Nos vemos hasta la próxima. Recuerde, este ha sido su Seminario Católico Apologético Integral RUA 2024. Hasta la próxima.